¿Alguna vez nos detuvimos a pensar en esto? ¿Cómo se piensa con la materia? Bueno, hoy vamos a hacer precisamente eso. Arrancamos un viaje por el arte argentino para descubrir cómo los artistas, en un gesto de pura rebelión, transformaron los materiales en un lenguaje, en una forma de pensamiento crítico. Esta pregunta, que a primera vista suena como una provocación, es en realidad la clave de todo nuestro análisis. Vamos a explorar juntos cómo los artistas en Argentina desarmaron, pieza por pieza, los elementos más básicos de la pintura para construir una identidad visual totalmente nueva. Bien, nuestra hoja de ruta es una especie de historia de liberación en 5 grandes actos. Empezamos con la ruptura con lo europeo y terminamos explorando el propio cuerpo como si fuera un mapa. Muy bien, entremos de lleno en esto. La primera gran liberación fue un portazo en la cara del academicismo europeo. Y curiosamente, no empezó con un nuevo tema, sino con el elemento más fundamental de todos en la pintura, la luz. Y acá, de entrada, se abrieron 2 caminos que son paralelos y fascinantes. Por un lado, tenemos a Petorruti, que trataba la luz como si fuera un material de construcción, ¿no? Usaba el óleo en capas súper densas, lisas, para levantar formas sólidas casi arquitectónicas. Y por el otro, Sul Solar hacía todo lo contrario. Usaba la luz para revelar mundos etéreos, dejando que brotara del papel mismo, usando la transparencia de la acuarela de la témpera. Pero, claro, repensar la luz fue solo el principio. La liberación que siguió fue un abandono total del idealismo, un giro radical que le dio la espalda a la forma pura para, digamos, abrazar la realidad cruda y a veces sucia del mundo material. Es que el nuevo realismo de Antonio Berni no buscaba simplemente pintar a la clase trabajadora. Para nada, su idea era muchísimo más radical. Construir el arte a partir de los desechos de su entorno. O sea, ser un cronista que usa la basura como si fuera tinta. Y es justo acá donde los materiales mismos se convierten en el testimonio. Ya no representan la realidad, son la realidad. Desechos industriales, latas, plásticos. En los silocollajes de Berni o en los monstruos de la Vega, la crítica social está literalmente pegada en la textura de la obra. A ver, si la materia ya se estaba desbordando de la pintura, el siguiente paso era casi inevitable. Esta etapa es la ruptura más literal de todas, la liberación del marco. El desmantelamiento total del cuadro como lo conocíamos. Esta progresión es rapidísima y radical. Arranca con Cósice, que no solo recorta el marco, sino que mete en la obra materiales nunca antes vistos, como el gas neón o el agua. Después, Loza directamente lo elimina con su perceptismo, un sistema donde las formas de color van directo a la pared y el muro pasa a ser parte de la obra. Y el viaje termina con Le Parc, que ya disuelve el objeto de arte y crea experiencias de pura luz y movimiento con acrílico y metal. ¿Nos acordamos de la luz estructural de Petorruti? Esa luz que se comportaba como un material para construir, que definía planos, que creaba formas sólidas, arquitectónicas. Y acá llegamos al otro extremo de ese viaje. En la luz cinética de Le Parc, la luz ya no construye formas, las destruye. Usando metales pulidos, acrílicos, la forma se hace pedazos en un entorno que te envuelve y que cambia todo el tiempo. La luz ya no es un medio, es el suceso mismo. Bueno, si la geometría había buscado un nuevo orden fuera del cuadro, quedaba una pregunta flotando. ¿Y qué pasaba si el objetivo no era encontrar el orden, sino justamente abrazar la fractura, el desorden que es parte de la realidad? En el contexto súper turbulento de los años 60 en Argentina, Luis Felipe Noé propone algo increíble: que el caos no es una falla, sino una estructura estética en sí misma. Un reflejo brutalmente honesto de la naturaleza fragmentada de la identidad latinoamericana. Y esta liberación del orden tomó 2 caminos bien distintos. Por un lado, Noé desata un caos visceral, muy pictórico, donde la pintura parece que va a explotar y a salirse del bastidor. Ferrari, en cambio, emplea un caos más intelectual, más afilado. Usa la escritura o el ensamblaje irónico y a veces sí, blasfemo, como un bisturí para abrir y analizar los discursos del poder. Bien, ya rompimos el marco, la materia y el orden. La liberación final entonces se vuelve introspectiva. El foco ahora se corre del mundo de afuera hacia los paisajes internos del cuerpo, de la memoria y de la propia naturaleza de lo que llamamos realidad. En esta última etapa, el material se vuelve más íntimo que nunca. Kwiatkowski, por ejemplo, usa colchones intervenidos con mapas para dibujar geografías del dolor, de la memoria personal. Nicola Constantino lleva esto a un extremo, usando calcos de silicona y hasta su propia grasa corporal para cuestionar el cuerpo como si fuera un producto. Y Liliana Porter
Bueno, nos sumerja en la poesía del simulacro, usando figuras diminutas en espacios enormes y vacíos, para que nos preguntemos por la escala de nuestra propia realidad. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión de nuestro recorrido, desde la pincelada precisa de Petoruti que construía luz hasta la silicona de Costantino que replica la piel, queda clarísimo que la elección del material y la técnica nunca fue un accesorio, es el argumento en sí mismo. Este viaje por el arte argentino en realidad no es solo historia, es un desafío para cualquiera que crea algo. Es una invitación a preguntarse cómo esos materiales que tenemos en las manos pueden convertirse en sí mismos en una forma de pensar críticamente el mundo.